Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, bienvenidos a Plaza Pública Dende. El día de hoy tenemos un tema diferente a lo que solemos tocar normalmente en la Plaza Pública. Recordemos que en Dende hacemos muchísimo hincapié en separar la política en dos grandes temas, en dos grandes áreas. Uno es la política electoral, que es para ganar elecciones, y otra es la política pública, que es para gobernar. La política educativa, la política de seguridad, la política de salud, la política económica. Son como dos mundos diferentes. En el inglés se separa muy bien la palabra al llamar politics a todo lo que tiene que ver con ganar elecciones, competir en las elecciones, ganar el poder. Y policy es todo lo que tiene que ver con el gobierno, las políticas públicas. El tema de hoy es un tema de politics, o sea, un tema de poder. Y básicamente, para poder entrar en este tema, creo que es importante conocer algunas de las características que tiene Paraguay, muy diferente a la mayoría de los países de América del Sur. Para llegar al poder, claramente es importante conocer el sistema electoral. El sistema electoral determina muchas veces de que un candidato pueda llegar o no llegar al poder. Y voy a poner un ejemplo bien concreto. El ejemplo de Milei. Milei, con un sistema electoral como el paraguayo, no hubiera sido presidente de Argentina. Recordemos que hubo una primera vuelta donde el ganador fue Sergio Massa. Sergio Massa hubiera sido el presidente de la República si el sistema electoral era el mismo. Pero en Argentina hay lo que se llama el balotaje, que es la segunda vuelta. Entonces, en la segunda vuelta se impuso Milei a Massa y es el presidente de Argentina. En casi todos los países de América del Sur existe esta segunda vuelta. Sin embargo, en Paraguay no existe la segunda vuelta. Los únicos países de Sudamérica que no tienen segunda vuelta, no tienen balotaje, son Paraguay y Venezuela. Entonces, esa es una primera característica. La segunda característica es que Paraguay tiene un partido hegemónico, un partido que tiene más de 130 años de vida, fue creado, fundado al terminar la guerra de la Triple Alianza, y es el partido que ha gobernado en los últimos 80 años con una muy breve interrupción. Es un partido que, de alguna manera, al igual que el Partido Liberal, son como la identidad del paraguayo. El paraguayo se define por su partido y se define por su partido, por su club de fútbol. Ser colorado o ser liberal, y ser de Olimpia o ser de Cerro. Entonces, el coloradismo es una identidad. Eso lo explica muy bien en su libro Correligionarios, Marcello Lacchi. Por otro lado, es un partido que tiene un control absoluto del territorio paraguayo a través de una red de seccionales, más de 411 seccionales distribuidas en todo el país, inclusive en países del exterior como Estados Unidos, España y Argentina. Tiene más control del territorio que la misma Iglesia Católica. Entonces, es un partido que es identidad por un lado, un partido centenario y un partido que tiene un control absoluto del territorio. Este partido normalmente llega a un 40% del electorado. En todas las elecciones, si uno mira en la historia, siempre estuvo cerca de un poquito más, un poco menos del 40%. Peña ganó las últimas elecciones con 42%.
quiere decir que hay un 60%, un poquito más, un poco menos, que es oposición. Pero esa oposición está fragmentada en muchos partidos. Está fragmentada en diversos partidos, en un archipiélago de partidos, y que lógicamente en una primera vuelta, en una elección que no tiene segunda vuelta, es muy difícil que pueda aglutinarse. Esto explica en gran parte el porqué de los permanentes triunfos, elección tras elección, del Partido Colorado. En Paraguay, el tema electoral, el periodo electoral, tiene como dos periodos. Cuando un presidente llega a la presidencia, por un periodo de 5 años, los 2 primeros años no hay elecciones. Entonces el presidente puede gobernar con relativa tranquilidad, puede aplicar lo que se llama la policy, las políticas públicas, puede impulsar su programa de gobierno, pero a partir de la mitad del periodo de 5 años ya empieza a pensarse en las próximas elecciones. Empieza con las elecciones municipales y después con las nacionales. Entonces, creo que en ese sentido, esta plaza pública de hoy, donde se va a hablar de este tema de política electoral, de politics, es importante porque no es que son tampoco dos mundos totalmente diferentes. No es que uno primero participa para ganar y después para gobernar. Cuando está gobernando, en algún momento ya empieza a pensar en la próxima elección. Entonces, muchas de las cosas que van a pasar de aquí en adelante, en estos próximos 2-3 años, tienen que ver de alguna manera con ya la cercanía del periodo electoral. Bueno, para analizar este tema electoral en detalle, tenemos la presencia de un politólogo muy prestigioso, un politólogo que además de tener la formación académica, tiene datos, porque está permanentemente haciendo investigaciones y tiene datos concretos, y como dice el refrán, el dato mata al relato. El dato echa por tierra las suposiciones que uno pueda tener. Y bueno, entonces en esta hora de plaza pública vamos a escucharle al politólogo que nos acompaña hoy, haciendo su análisis del escenario electoral que nos espera en los próximos años, y sobre todo ya nos va a adelantar algunos datos de una encuesta que de alguna manera nos va a ir mostrando hacia dónde puede caminar el futuro de las próximas elecciones. En principio pareciera que nos vemos, por lo menos mirando de afuera, que tenemos un Partido Colorado muy fuerte, muy consolidado, y tenemos una posición como nunca muy debilitada. Pero también sabemos que la pelea grande también se va a dar dentro del mismo Partido Colorado, donde normalmente la oposición siempre gana al partido, al movimiento que está en función de gobierno. Pasó en las últimas elecciones que Peña le ganó a Winch, que venía del abdismo, y pasó en la anterior elección que Abdo le ganó a Peña justamente porque Peña venía del cartismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Todos estos temas van a ser analizados en profundidad en esta una hora de plaza pública con nuestro invitado especial y con la moderación de Jan Esperanza. Espero que sea útil esta una hora y que disfruten. Muchas gracias por la presencia. Muy buenas noches. Gracias, Alberto, por tus comentarios iniciales. Y hoy lo tenemos invitado a un doctor en ciencias políticas, un especialista en el tema, José Tomás Sánchez. Gracias, José, por acompañarnos hoy. Gracias, Jan, por la invitación y a todo el equipo de Dende por promover estas conversaciones tan interesantes siempre. Bueno, vos sabés que un poco lo que queremos hoy conversar es precisamente de política. Tratar de entender un poco cuál es la dinámica política en Paraguay, por qué se da de esa manera, qué tiene que ver con la propia cultura política. Está separado la política de lo que ocurre en la economía, de lo que ocurre en la sociedad, dónde están los puntos de unión. Tratar un poco de entender esto, porque obviamente leemos noticias todos los días, consumimos esto, digamos, y siempre es importante parar un poco la pelota y tratar de entender con algunos elementos de análisis. Vos también sos un investigador en el tema, estás constantemente haciendo encuestas, estás siguiendo, digamos, lo que ocurre. Y lo que nos interesa mucho es cómo tenés esa formación en ciencias políticas
algunos criterios para poder analizar mejor lo que ocurre. Y que esto no sea solamente una cuestión de anécdota como muchas veces estamos acostumbrados. Así que quisiera empezar contigo preguntándote, ¿cómo leemos la situación política en Paraguay, José? Y bueno, dos elementos sin duda importantes para analizar la política es ver los partidos políticos. Entonces, y ver en particular cómo está el partido oficialista y cómo está la oposición, que no suele ser un partido como a veces uno piensa la oposición es singular, pero en realidad es todo el espacio opositor. Correcto. Y mirando el campo oficialista, lo que tenemos es un partido colorado fuerte, capaz en su momento más fuerte desde la aprobación de la nueva Constitución. Un partido que tiene algunas cuestiones inusuales en la historia política democrática, que es inusual. Hay una facción, un grupo, un movimiento dominante que ganó 2 veces las elecciones, ya tiene 2 experiencias de gobierno, eso no se había visto en la transición, un movimiento colorado ganando 2 veces, gobernando 2 veces. Es el movimiento Honor Colorado. Es el movimiento Honor Colorado. Y tenemos también una solidificación interna en el partido. El Partido Colorado siempre ha sido un partido mucho más líquido que sólido, para usar esta metáfora, en el sentido de que con una dinámica muy fuerte de contestación y competencia a los liderazgos establecidos. Es decir, normalmente en el Partido Colorado gana la disputa interna por la presidencia de la República, gana un rival al presidente de turno, ¿verdad? Es lo que pasó, por ejemplo, con Santiago Peña ganándole ganando las internas bajo la presidencia de Mario Abdo. Entonces, ese partido líquido comienza a solidificarse en este movimiento y con un liderazgo más estable, ¿verdad? Eso va a tener sus efectos también en el futuro cuando hablemos de eso, Jan, ¿verdad? Porque esa solidez puede tener sus ventajas y sus desventajas para un partido como el Partido Colorado. Y esto que estás diciendo, el mejor momento en términos de la solidez institucional del Partido Colorado, que siempre fue muy fuerte, desde la Constitución, desde el 92, ¿por qué se da? Y esa pregunta no es muy fácil de responder, no tiene una sola explicación, pero nos podemos ir todo el programa con eso, ¿verdad? Pero sin duda algunos elementos son, el partido comienza la competencia democrática teniendo ejercicio ya electoral durante la dictadura. Recordemos la dictadura de Stroessner, es una dictadura que politiza a la sociedad, permite que el Partido Colorado y las seccionales compitan internamente para elegir la dirigencia seccional, permite que las corporaciones profesionales, por ejemplo, el Círculo de Ingenieros Colorados exista. Claro. Había una práctica más. Había una práctica de trabajo político muy distinta a las dictaduras militares por ejemplo, Pinochet en Chile, que lo que intentan es despolitizar la sociedad. O la dictadura militar argentina, que busca eliminar se llama el proceso de reordenamiento, una cosa así le llaman los militares argentinos, porque lo que buscaban era sacar la política, que es lo que desordena a la sociedad. En el Partido Colorado no, rivaliza, excluye, expulsa a los rivales, pero con un ejercicio electoral interno que cuando se da la transición, que recordemos, no es una transición que viene empujada desde afuera del régimen, sino desde adentro del régimen en sus 2 pilares, la Fuerza Armada y el Partido Colorado. Claro. Ahí hay la unidad y eso se hará. Entonces, esa es una parte de la explicación. Uno puede suponer entonces que dentro del Partido Colorado siempre, incluso en la época de la dictadura, hubo una fuerte competencia interna, una lógica más medio, voy a llamarle democrática en ese sentido. En ese sentido. Siempre competencia, vos tenés ganas y hacer un esfuerzo. Hay una suerte de meritocracia política, de competencia interna. Por supuesto, además, a eso le ayudó bastante, o ha sido otro pilar, el tener el monopolio de acceso al Estado. Claro. Entonces ahí podía utilizar los recursos. Pero lo que nos equivocábamos muchos los académicos es en haber analizado que la fuerza del Partido Colorado era solamente el clientelismo, porque no lo es. Es la capacidad de trabajo político, la construcción de una mística interna, la construcción de posibilidades de ofrecer a la sociedad diferentes soluciones. ¿Querés un Guasmosi? Te doy un Guasmosi. ¿Querés alguien más de izquierda? Te doy un Nicanor. Claro, entonces lo que vos planteás, o la hipótesis, Joseto, es de que ese proceso de solidificación interna del Partido Colorado
puede hacer que tenga menores posibilidades de adaptarse a eso que siempre pudo Sí. hacerlo a partir de su liquidez que mencionaba, Sí. mirando hacia el futuro. Pero eso también implicaría que lo que está enfrente como oferta tenga algún proceso de consolidación, que es la oposición, cosa que parece que no se ve. En el campo opositor tenemos una situación distinta, ¿verdad? Una situación más similar a lo que fue sucediendo en otros países de la región, donde los partidos no adquieren fuerza institucional. Si miramos quienes gobiernan en Colombia, Perú, Ecuador, Chile y ahora Argentina, son partidos que básicamente se crearon para las elecciones, que ganaron, ¿verdad? Y posiblemente les va a costar mucho reelegirse, ¿verdad? Y en todo caso, si tienen fuerza, por ejemplo, Milei en La Libertad Avanza, es por la personalidad del líder. Claro. Pero esa desinstitucionalización que también afectó a la centro-derecha, del centro para la derecha en Brasil con Bolsonaro, afectó también a la oposición paraguaya, que ha perdido, que la sociedad no ha logrado construir partidos fuertes que contesten al Partido Colorado. El Partido Liberal lo ha sido, Claro. pero fíjate, son partidos del siglo XIX de los que hablamos, ¿verdad? Tanto Partido Partido Colorado Liberal también. Ningún partido del siglo XX ha sobrevivido bien en Paraguay con fuerza política electoral, y tampoco ningún partido del siglo XXI, ¿verdad? Que es más o menos el caso de la región, ¿verdad? Los partidos del siglo XXI aparecen y son... ¿Y el Partido Liberal por qué no colapsan. pudo tener un proceso también de fortalecimiento? Y el Partido Liberal, una hipótesis puede ser porque no ha podido ganar elecciones, porque la sociedad paraguaya también se ha complejizado, ha desarrollado sectores medios, ha tenido su periodo en los años 2000 de más demanda de políticas progresistas. Y el Partido Colorado siempre pudo estar compitiendo en la oferta política para dar cuenta de lo que estos sectores demandaban. Y el Partido Liberal, y estando en el poder, es más fácil anular a la oposición si puede ofrecer lo mismo que el opositor, ¿verdad? Claro. El Partido Liberal no pudo ofrecer algo distinto, siempre tuvo que estar negociando con el Partido Colorado el poder. Y hay méritos enormes de lo que ha sido subsistir para el Partido Liberal desde la oposición, teniendo en cuenta la dictadura y después la democracia, pero se ha desinflado, se ha destruido básicamente, o está muy afectado a nivel institucional. A nivel de identidad política, en las encuestas que hemos hecho ahora con el CIS, nos sale que la identidad política sigue estando en 15%, 40% del Partido Colorado, 15% del Partido Liberal. ¿Eso qué es la identidad política? Simpatía política, ¿por quién simpatizas? ¿Verdad? Pero ahí Eso no... Una encuesta decías, ¿el CIS qué es el CIS? El Centro Interdisciplinario de Investigación Social es un centro de pensamiento conformado por académicos. Que hacen este tipo de análisis y encuestas. Okay. Lo que nos salió es, y que pues, se pueden ver a lo largo del tiempo, más o menos 40% es lo que logra luego electoralmente el Partido Colorado. Y bueno, y el Partido Liberal, su identidad ya no es, está lejos de ser un cuarto de la población, como llegó a ser su resultado electoral, está en 15%, y vemos que a nivel de institucionalidad hay problemas. Nakayama nos sale como el segundo opositor con mejor imagen. El primero que ya no es del Partido Liberal. Que ya no es del Partido Liberal. Es liberal, pero no es del Partido Liberal. ¿Quién es el primero, dijiste? Katia González, Eduardo Nakayama, Payo Cuba, Soledad Núñez. Serían los cuatro que descuellan, y Miguel Prieto, eran los cinco. Fíjate, si Nakayama ya salió del Partido Liberal, ninguno viene de un partido fuerte. Son todas personalidades políticas. Es decir, la gente penaliza a la trayectoria partidaria, a la oposición, pero premia a la trayectoria partidaria en el Partido Colorado, porque las dos figuras con mejor imagen están muy por debajo de las figuras opositoras. Ahí nos aparece primero Vince y segundo Horacio Cartes.
Pero lo interesante es que, claro, el Partido Colorado no juega luego por la construcción de la personalidad política por fuera del partido. Es decir, el partido le va a dar el resto a las personalidades políticas. En cambio, la oposición necesita construir por afuera de partidos porque la sociedad no está en ese tipo de militancia ahora. Qué interesante, pero a los efectos de ganar elecciones, Sí. vos necesitas realmente, o es mucho más posible ganar cuando vos tenés una estructura partidaria muy fuerte. A diferencia de, más bien desde la perspectiva más personalista, es difícil construir toda la estructura que te permita ganar elecciones, ¿verdad? Y no es lo que nos muestra la región. La región nos muestra que sí, se puede Sí, ganar. se puede. Sí, Milei en Por el tema de Milei, por el tema claro, de Perú, Bolsonaro en su Ecuador. momento. Ok. Cuando se presentan a las elecciones presidenciales, nadie les daba chances de ganar, ¿verdad? Boric en Chile, y bueno, en Perú, digamos, con todos los cambios. Pero acá no ha ocurrido. Acá no ha ocurrido. O sea, sí ha ocurrido en el 2008 parcialmente con una figura, un outsider, Cierto. ¿verdad? Parcialmente yo por el Partido Liberal jugó un rol clave y acá va a tener que jugar un rol clave también. A lo que voy es, no es un problema no construir un partido fuerte, sí va a ser un problema dividir el voto, que se divida el voto opositor, porque bueno, si pensamos en las elecciones de Argentina de vuelta, si tuvieran las reglas de juego de Paraguay allá, Milei perdería la primera vuelta, porque ganó Sergio Massa, Massa sería presidente. Acá tenemos una sola vuelta, entonces se castiga mucho la división en el campo opositor. Quería terminar también diciendo esto. Mucha gente dice, la oposición es inútil, no se juntan, qué sé yo. En cualquier régimen presidencialista, con periodos estables de gobierno, a diferencia del parlamentarismo, normalmente cuando gana un presidente se desarticula la oposición. Es lo que vemos en Argentina, cuando ganó Milei se desarticula la oposición. Vimos en Estados Unidos, cuando gana Trump se desarticula la oposición y el Partido Demócrata está en recomposición. ¿Pero por qué? ¿Es eso un problema especial de estos partidos? Y no, lo que pasa es que en los regímenes parlamentaristas tiene que haber un jefe o una jefa en la oposición porque se sabe que si el presidente o el primer ministro, en este caso en los regímenes parlamentaristas, pierde la mayoría parlamentaria, ya se sabe quién asumiría. O sea, hay incentivos de la oposición a estar organizados y aliados porque cae el primer ministro y ya puede ser electo, ya hay una coalición lista para asumir el poder. Acá no, acá hay fechas establecidas. Hay que esperar 5 años. Entonces... Hay que esperar 5 años, cuesta mucho hacer política en cualquier país. Hay desafíos intermedios, ahora el desafío son las elecciones municipales. Entonces, por supuesto, están todos con la mirada en el 2028, pero ahora las definiciones locales de las intendencias municipales que se van a jugar el año que viene acá en Paraguay, que están en proceso de definición, no necesariamente afecta las chances de lo que se va a decidir en el 2027-2028. Va a ser muy importante, por supuesto, pero el hecho de que no haya un partido aglutinado a toda la oposición ahora, que es muy difícil porque se va a jugar las elecciones en más de 250 municipios, entonces nos dice mucho que la oposición no esté articulada en un solo movimiento, ¿verdad? Eso va a venir cuando las necesidades así lo requieran. Ahora, ¿verdad? quería ir un poco por algo que mencionaste recién. Dijiste, la sociedad paraguaya también se ha ido complejizando. Sí. Efectivamente, hay como una suerte de cambio cultural importante en la sociedad paraguaya que tienen que ver con varias cuestiones. Por ejemplo, somos una sociedad mucho más urbanizada. Sí. Somos una sociedad donde la clase media creció de manera significativa. Creo que se hablaba de 16% hace 20 años, hoy está cerca del 40%. Somos una sociedad que tiene más años de estudio. La educación tendrá problemas de calidad, pero digamos que va subiendo la cantidad de tiempo o el promedio de años de estudio. Somos una sociedad más interconectada, tenemos un crecimiento económico, ese tipo de cosas. Eso ha afectado el funcionamiento, pero por otro lado uno tiene la percepción de que la calidad de la política, si uno incluso mide por, qué sé yo, el tipo de representación política que tenemos en el Congreso, no sé si estuvo mejorando o estuvo empeorando, o nos afectan mucho nomás los titulares tan fuertes, o los casos así tan paradigmáticos que estamos viviendo. ¿Cómo se entiende esa aparente falta de consistencia o de coherencia entre una sociedad que parece que tiene que estar más demandante, más exigente, en mejores condiciones, pero una clase política que es electa por esa sociedad,
que no acompaña eso. ¿Es así? Y yo creo que se puede estar, no sé si están así, No sabes. porque yo creo, porque si miramos lo que votó, se votó en las elecciones pasadas, lo que vimos es que el tercer sector, que fue liderado por Paraguayo Cubas, demandaba cambios más radicales a lo que demandaba el tercer sector que apoyaba a Pedro Fadul, o que le apoyaba a Fernando Lugo, o que le apoyaba a Caballero Vargas, ¿verdad? Ahí había mucho más demandas de cambios radicales de las reglas de juego, digamos. Podemos decir que fue el primer outsider antisistema que tiene chances. ¿Y cuál es la base política de Payo, verdad? Y vimos que no era más el sector campesino buscando inclusión, sino un sector urbano, trabajador, joven, masculino, que sufre todas las inseguridades de la clase media vulnerable, no tiene posiblemente seguridad laboral, no hay perspectiva jubilatoria, no tiene seguro médico. Digamos, todo ese sector está hoy, digamos, podemos decir, por debajo de una búsqueda de representación que genere cambios más radicales al sistema. Paraguayo Cuba, o podemos decir, no estoy diciendo que Katia González sea igual a Paraguayo Cuba, pero podemos decir, hay una búsqueda también de alguien que, encarnado en Katia González, de un liderazgo más jugado, más firme en convicciones, y que tampoco representa el status quo, ¿verdad? Ahora no estamos viendo a empresarios como habían sido Caballero Vargas o Fadul, o militares como habían sido Lino Oviedo, o curas como habían sido Lugos, que son, digamos, actores más vinculados al status quo, ¿verdad? Payo, Katia, Miguel Prieto, el mismo Eduardo Nakayama, son actores nuevos, dinámicos. En el caso de Prieto, Prieto no sale el número uno cuando la pregunta es abierta y cuál es el principal líder de la oposición, no sale Prieto. ¿No sale o sí? Sale. Sale Prieto número uno. Okay. Eso llama mucho la atención. Yo te decía hace rato imagen, que es muy distinto a cuál va a ser el perfil del gamo que se va a elegir para las elecciones, ¿verdad? Entonces, sí se ve que hay una coherencia en cuanto a la complejización de la sociedad, a la necesidad de este sector que está ganando arriba de los $10, sueldo por día, sueldo mínimo para arriba, ahí está en ese rango, que ya no es el sector más empobrecido, claro, ¿verdad? Pero también entonces hay una suerte, que sale en las encuestas, te pregunto, sí, como de crisis de expectativas. En la medida que yo voy mejorando mis condiciones de vida, también voy exigiendo más, ¿verdad? Y ahí lo que empiezo a ver como una suerte de nebulosa, y eso me genera una crisis que estoy dispuesto a apostar. Claro. Estoy dispuesto a volverme más antisistema. Sí. Eso ocurre en las sociedades. Así mismo, la base de cualquier proyecto populista no es el pobre. Okay. Es el sector medio. Son los sectores medios. Sectores medios emergentes con las inseguridades de cualquier proyecto populista radical. Y bueno, sí, y ahora, como habías dicho, nunca tuvimos una sociedad, no estuvimos tan urbanizados, es decir, mucha gente junta, sí, viviendo también muchas inseguridades, decía, pero también problemas diarios, el transporte, estoy lejos de mis hijos, la educación que ya veo el horizonte laboral de mi hijo que puede estar truncado por la mala educación que está recibiendo, o la falta de salud, no puedo ya vivir cerca de donde trabajo. Normalmente los sectores más pobres viven cerca de donde trabajan, los sectores medios tienden a no poder vivir cerca de donde trabajan, y entonces hay toda una... Por eso que en América Latina el transporte y el combustible han sido disparadores de crisis muy grandes, ¿verdad? Acá todavía eso se contiene con subsidios y la iniciativa colorada de los gobiernos ok, vamos a intentar solucionar el transporte, y hay como el gobierno responde también a esas demandas, hambre cero, digamos, políticas que sí permean en la sociedad, al menos para
para evitar que generando conexiones todavía con muchos sectores, ¿verdad? Lo cual le permite también éxito al... Ahora te pregunto, porque mencionás esta suerte de crisis de expectativa y, digamos, el caldo de cultivo de los gobiernos populistas, no son los pobres de la clase media, pero también creo que había visto en algo que vos presentaste también como parte de encuestas, que en términos de movilización ciudadana, hay menos movilización ahora que antes. Hay menos movilización ahora que antes. ¿Cómo ¿verdad? se explica esa aparente? ¿No se supone que debería haber más a partir de estas crisis de expectativas? Y claro, lo que pasa es que hay crisis de organizaciones también, crisis de instituciones, ¿verdad? Para organizar una protesta o movimiento social necesitas construir organización. Y lo que los sectores medios en estas circunstancias, lo que tienen menos tiempo de hacer es participar, de hacer activismo, ¿verdad? Porque tiene 2 horas o 3 horas al día de transporte, más, no sé, 10 horas de trabajo, no hay tiempo para hacer activismo. Entonces, lo que podríamos ver es, los movimientos sociales requieren tiempo de trabajo, requieren espacios de articulación colectiva. Ahora, lo que podemos ver más adelante son movimientos más espasmódicos, ¿verdad? Las clases medias no son muy buenas constructoras de organizaciones, pero son muy buenas opositoras a cuando hay algo contra lo cual protestar, ¿verdad? Movimientos así más espasmódicos y desorganizados, ¿verdad? ¿Como ejemplo? Y el ejemplo, no sé, ¿te acuerdas de Mubarak en Egipto? Ah, claro, sí, todo el tema de la primavera árabe en su momento. Mubarak en Egipto es tumbado por la clase media y cuando hay que ir a elecciones ganan los hermanos musulmanes. Ganan de vuelta, claro. Ganan los hermanos musulmanes que sí están organizados, entonces... O sería algo así, como ocurrió con el movimiento estudiantil en Chile, en su momento también. Pareciera ser que hay sociedades que tienen como más predisposición, Argentina, siempre decimos, como que tienden a poder movilizarse, aunque sea espasmódicamente, mucho más rápido, digamos. Esto también tiene que ver con temas culturales, seguramente, ¿verdad? ¿No? Estructural. Eso es estructural. ¿Por qué? ¿Por qué estructural? Pues son sociedades que se han industrializado, han pasado por la construcción de la clase obrera. En el caso de Argentina, el peronismo viene de la industrialización argentina de los años 40 en adelante. En Chile también, proceso de industrialización que les permitió tener políticamente a partidos que representaban a la clase obrera, claro, ¿verdad? En Brasil el PT es un partido que viene de la clase obrera. Acá hubo algo, mucho menos industrialización, pero justamente acá quien absorbe al movimiento obrero y campesino fue el Partido Colorado en su oposición al Partido Liberal, que era un partido mucho más de la élite anticampesina y antiobrera, ¿verdad? De lo que fueron los gobiernos liberales hasta antes de los 30, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para generar movimientos de protesta. No sé, Bolivia, ¿por qué Bolivia tiene los sindicatos más fuertes y no tiene la industria más fuerte? Sí. ¿Por qué? No es una cuestión cultural, es porque tienen minas. Y en la minería se genera mucha concentración de trabajadores y genera una conciencia colectiva. O en Venezuela con el petróleo. Claro. Acá tampoco tuvimos estos enclaves que hubieran permitido generar movimientos obreros fuertes y que después te generan todo el training, toda la gente que está ejercitada para movilizarse de manera continua. En Uruguay el Frente Amplio también viene de sectores obreros, ¿verdad? Por otro lado, estas cuestiones que digamos van apareciendo que tienen que ver con todo este tema de los Nepo Baby o algunas cuestiones que tienen que ver en el Senado, los audios que se filtran, estos escándalos, digamos. ¿Esto realmente afecta la percepción ciudadana? No la percepción, la acción ciudadana. ¿O esto es como son dos mundos paralelos y yo sigo produciendo, la economía puede seguir creciendo? Mucha gente usa este ejemplo italiano, se suele usar, de cómo una cultura política bastante complicada, con muchos hechos de corrupción y un montón de cosas, puede convivir con una economía pujante. Italia es un país desarrollado, digamos, entre los países más desarrollados del mundo. ¿Es así? Y hasta ahora ha sido así, pero ¿por qué? Porque el Estado no tenemos un Estado tan grande, no un Estado tan presente que ha, digamos, expandido derechos y después por mala administración retirado derechos. No, lo otro fue mucho más gradual, la expansión de acceso a servicios públicos.
Entonces, la gente haciendo su vida y Porque está dado, digamos, trabajando está dado. y buscando su propio proyecto de vida por afuera de la política del Estado también existe, digamos. Hay una parte importante que trabaja en el Estado, pero gran parte no lo hace, ¿verdad? Entonces, por supuesto, uno mira las encuestas y las instituciones menos valoradas son las instituciones políticas, el Senado y diputados. ¿Y cuáles son las más valoradas? Lince, número 1. Que te genera un impacto directo, sí. Lince, La Iglesia Católica, número 2. que siempre fue Estado y estuvo ahí. Sí, lo que no estaba era el Lince. Claro. Estaba el periodismo bajó. Está el Lince, Iglesia Católica, Fuerzas Armadas. Es decir, seguridad militar, seguridad ahí policial de mi entorno y seguridad espiritual. Pero está el Lince y la policía o Lince. No, policía al fondo. Separamos al Lince de la policía porque se persiguen como dos instituciones distintas. Entonces, Aunque son la misma cosa, es parte del sistema de seguridad. Sí, pero, los linces son Claro. parte de la policía. Pues Claro. separamos, somos como marcas distintas y policía está abajo. Lince arriba. Número 1, Lince, seguridad barrial, podemos decir, o de mi entorno. Iglesia Católica, mi seguridad espiritual. Tercer lugar, Fuerzas Armadas, algo así como imagen de seguridad nacional, ¿verdad? Entonces, eso es lo que... Y en el fondo, las instituciones políticas como el Senado y diputados. si no espero luego mucho de eso. Claro, y no, mi seguridad ahora- económica, ¿no están ahí las instituciones económicas como... Empresarios abajo, sociedad civil abajo, periodismo abajo. Ahora te quería decir algo. Ahora tenemos políticas nacionales con mucha penetración social. Tecoporá, adultos mayores, hambre cero ahora. Vamos a poner Cheroga Porá, logra expandirse más. Lo que podría suceder más adelante, que sí ya va a ser más similar a las crisis que te generan movimientos más fuertes de contestación, es que esos derechos o esos accesos se pierdan por mala gestión. O sea, un escándalo de corrupción Claro. de un ministro que hace que se corte el programa Tecoporá porque se llevó la plata para hacer una mansión, ¿verdad? Es interesante. La expansión de derechos no puede volver atrás porque eso sí genera una reacción. Ahí volver ciudadana. atrás genera una reacción ciudadana. Claro, uno pudiera esperar de que eso sí, los gobiernos lo entiendan y traten de que eso no ocurra. Y entonces acá la estabilidad macroeconómica que tenemos y que estas políticas, bien o mal, se han desarrollado. Es decir, Tecoporá, por ejemplo, surge con el gobierno de Nicanor, sí. se expande con Lugo y sigue expandiéndose con Cartes. efectivamente. ¿verdad? Entonces, Igual una que adultos política de mayores. Estado. Y teniendo en cuenta que llega a, no sé, los últimos números que vi tenían 180.000 beneficiarios. Ahí podemos decir que Tecoporá. Tecoporá. Sí, adultos mayores tienen más de 300.000, 350. ¿Y cuánto es si multiplicamos por la cantidad de gente que indirectamente es beneficiada por eso, a cuánto llegamos? Sí, ok. Estamos hablando ya de, no sé, si multiplicamos por 4 el caso de adultos mayores, estamos hablando de más de 1 millón de personas, ¿verdad? Claro, tu punto entonces, eso es lo que podría hacer que la gente empiece a reaccionar. Claro. Lo otro, el escándalo del Nepo Baby o el escándalo del audio o de la coima en un parlamentario no... No, sí ¿Qué genera. genera? Y tenés que los principales liderazgos, cuando medimos por imagen, son líderes opositores, ¿verdad? Eso no te genera una pérdida Sí. de prestigio, digamos. Pérdida de prestigio en el gobierno, pero el hecho de no... O sea, hay indignación y la gente piensa en alternativas. Eso se da. Ahora, por nuestra manera de funcionamiento del régimen político, al no haber reelección y siempre esta renovación interna del partido y las posibilidades de votar con el desbloqueo, votar voto candidato, el sistema permite pensar siempre para adelante y no tanto el voto castigo, porque el voto castigo es un voto que se da sobre todo cuando hay reelección. Es decir, vos tenés un presidente que prometió cosas, la gente puede asociar tu promesa, vos viniste a mi casa, o tu gente vino a tu casa, me diste tu flyer, me prometiste esto, No y después lo vos te hiciste. querés reelegir, tipo Bolsonaro en Brasil, y ahí la gente puede calcular mejor y no, yo te castigo. Ahí se da el voto castigo mirando para atrás.
Cuando vos tenés una renovación total de las candidaturas y de la oferta política, y además hubo alternancia interna en el partido, el voto es siempre prospectivo, es para adelante, no retrospectivo, es para adelante en el sentido que vos no tenés mucho con qué evaluar a las personas. ¿En qué se vio acá el voto castigo? Y se vio, por ejemplo, Arnaldo Samaniego buscando la reelección municipal y pierde contra Mario Ferreiro en el 2015. O Cárdenas, no sé si te acordás que había sido candidato. Sí, Lambaré. En Lambaré. O en Ciudad del Este con los Zacarías, si bien no pierden contra... A nivel municipal sí vemos un voto retrospectivo castigo, claro, porque la lógica de reelección existe. Sí. Ahora, hay otras razones también de por qué el sistema político eligió no tener reelección, que también son meritorias, pero te digo nomás que hace que el voto siempre sea prospectivo y ahora se fragmentó más o sea, tenés más opciones para elegir, hace que sea más difícil todavía la penalización por casos como los Nepo Babies, ¿verdad? Pero el sistema en sí, vos ves que el gobierno se desgasta, no se desgasta totalmente, pero ahora está por arriba del 50% de opinión negativa contra el presidente o el gobierno. Cuando la pregunta es gobierno, está por arriba del 50%, y también la pregunta es la satisfacción con el presidente, negativa. Y positiva está entre el 15 y 20%. ¿Esto es normal después del segundo año en los otros gobiernos, más o menos así siempre fue? La verdad que si comparás con la región, en los otros países, en Perú, los presidentes llegan con 3% de aceptación. Segundo o tercer año. Sí. Estamos entrando en el tercero. Milei ya estaba en 40% de aceptación. Y acá hay que ver, porque hay gente que suma... Pero espera, ¿me decía aceptación o me dijiste negativa? Opinión negativa de negativa Milei. es más de 50 acá. ¿Y Milei? Y, más o menos, para comparar. Y también, 50-60. Sí. Ahora, ¿qué haces con la opinión positiva? La opinión positiva pues, es una, acá nos sale entre 15 y 20%. Y después está la regular. La regular, ¿cómo la juzgas? Es la que te dice no, ni satisfecho ni insatisfecho. No es anti-status quo. Algunos lo suman como dentro de aceptación de las cosas. Entonces, y el Partido Colorado, ¿qué necesita acá para ganar? Necesita más o menos 40% de aceptación y de los votos, ¿verdad? Entonces, no está mal lo que en realidad está sucediendo. Y ese 50%, 55% de opinión negativa está fragmentado en varias opciones políticas acá en Paraguay. Entonces, pero digamos que el patrón de que el desgaste es mucho más rápido. En prácticamente todos los gobiernos. Es muy rápido desgastarse. El desgaste, si miramos del 2013 para acá, últimamente ha sido más rápido. Claro. Ya con Mario Abdo y con Peña. Pero también me decís que pasa en la región eso, ¿verdad? Sí, eso pasa en la región. Ahí ya tenemos toda una cuestión estructural también. Si vos mirás de 2013 para acá, Cartes comienza su gestión con 50 y tanto % de aceptación. Pero de valoración positiva, no neutral, positiva. Y Peña ya comienza con 25% y Mario Abdo en el medio. Claro. Entonces hay ya una disminución. ¿Y con qué coincide? Y podemos mirar en la región, coincide con todo lo que es ya el fin del commodity boom, del boom de los commodities, toda esa aceleración económica de crecimiento que se dio en América Latina, también en Paraguay, y se da también con la expansión de las redes sociales, ¿verdad? Que hace también que se fragmenten todas las preferencias. Claro. ¿verdad? Pero también tiene que ver con lo que estaba diciendo. Probablemente cuando hay una suerte de expansión de determinados derechos, no es fácil mantener eso porque estamos hablando del presupuesto muy grande y cualquier baja en eso genera ya automáticamente una reacción y un desgaste natural, digamos. Y además parece hacer que las expectativas siguen creciendo y yo quiero, ya me expandiste esto, quiero que me expandan lo otro y quiero lo otro y quiero lo otro. Que por un lado es bueno, digamos, que las sociedades tengan eso, pero ahí choca con una debilidad institucional de los estados, porque bueno, te puedo expandir hambre cero, pero bueno, tengo que mejorar el transporte público y además, y todo viene, porque hay tantas necesidades. Hay un problema institucional de delivery, te voy a decir, de poder entregar los servicios que la gente reclama. Totalmente. Ahora, y eso está muy vinculado también porque finalmente la política construye o no institucionalidad. Entonces, ¿cómo resolver eso? Entonces, en el mediano plazo estamos condenados a que haya nomás luego una suerte de potencial quiebre en el sentido de mayores movilizaciones, mayor insatisfacción, porque en algún momento esa expectativa creciente
choca cada vez más contra la poca capacidad del Estado para entregar lo que tiene que entregar. Totalmente. Encima ahora el delivery post pandemia, acá en Paraguay no me va a decir, en otros países ya existía, pero ahora el delivery de quiero mi remedio Ya. viene, comida viene, lo que quieras viene, ¿verdad? Y la política le cuesta más, y el Estado, que por definición Estado es algo que estable, ¿verdad? Es mucho más difícil de que haga un delivery rápido, ¿verdad? Eso sí, si metemos otro elemento acá en el análisis de cuál es la situación de la democracia global, que la democracia también tiene adentro la semilla de su propia complicación, que es el hecho de que mucha gente hablando, diciendo, escuchando, pidiendo, y que por definición no puede haber un solo proyecto estatal, no puede haber un solo proyecto social. Yo tengo que poder aceptar el tuyo y saber que lo mío no es la verdad que va a imponerse. Esa aceptación es la virtud de la democracia, pero también su problema, ¿verdad? Claro. Entonces vos tenés mucha gente incómoda porque hay muchas voces, hay mucha diversidad. Todo eso te parece con la democracia, que es lo virtuoso, pero también es lo problemático para Y un algunos. poco porque vamos terminando Sí. ya, Joseto, a partir de estos análisis que ustedes están haciendo, las encuestas, ¿cómo ven los siguientes años, digamos, en términos políticos? Sí. ¿Qué vos ves que puede ir ocurriendo? ¿Qué te muestran los datos actuales? Y ahora lo que vemos es que el Partido Colorado sigue fuerte, va a estar ahí, Va a estar ahí. va a estar ahí. No es 50% de la sociedad, es 40 y algo. Entonces eso va a estar ahí. Vemos fragmentación en lo que no es Colorado, disminución del Partido Liberal, que es un fenómeno regional, y si le sumamos, te decía el ejemplo de Italia, Francia, partidos nuevos, vemos que es un fenómeno global, lo de la desinstitucionalización de la política, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo actores que no vienen de partidos políticos, cuya figura, la personalidad, su trayectoria, su talento van a ser cada vez más importantes. Y eso vamos a ver en las elecciones municipales seguramente, donde el Partido Liberal no va a ser el principal, que van a haber discusiones, que es lo que ya vemos, entre, no sé, Álvaro Grau, Soledad Núñez, Katia González, que no son líderes de partidos mayoritarios o fuertes, ¿verdad? El tercer espacio no logró institucionalizarse en la última experiencia con Cruzada Nacional de Paraguay-Cuba, así que se desinstitucionalizó en 2 patadas, ¿verdad? Entonces, y eso, digamos, es parte de este fenómeno también, ¿verdad? Entonces eso, vamos a ver más construcción de personalidades en la oposición. En la oposición y el Partido Colorado, que va a seguir siendo estable por mucho tiempo. ¿Esa falta de liquidez no le va a generar problema? Y podría generarle en el sentido de que demasiado rápido eligieron al sucesor, que es Pedro Aliana. Eso, toda esa meritocracia que decíamos, se ve desincentivada de alguna manera, por lo menos dentro del oficialismo. Va a quedar pegado a la gestión, a cómo termina la imagen del gobierno, lo cual también resta sorpresa, genera más posibilidades del voto castigo, menos voto prospectivo ahí. Ahora bien, Cartes en particular, pero también el Partido Colorado, siempre se ha mostrado hábiles en cambiar nomás las fichas. En volverse otra vez un poco líquido cuando haga falta. A eso, Sí, a eso en cambiar las fichas, sí, referís. hay que cambiar las fichas, ¿verdad? Eso, ahora, bueno, eso va a ser el dilema, ¿verdad? Él necesita también un orden dentro de su movimiento y entra en contradicción con esa necesidad. Claro, esto que, por un lado, todos lo queremos, digamos, esta real estabilidad económica y que nosotros podemos seguir creciendo nuestro potencial, que está alrededor del 4%. ¿Esto favorece a quién? Además que le favorece a la gente. Al gobierno. A la gente y favorece al gobierno, claro. Genera, ahora, si hay inestabilidad, si hay falta de garantías, si no se puede pagar en tiempo, ¿viste? Miramos en Argentina lo que está sucediendo, cierre de hospitales, cierre de universidades. Ahí le empieza a chocar. Esa no es la discusión que tenemos acá. Acá es más hospitales, claro, bien o mal, más hospitales, más políticas sociales,
grado de inversión. Es decir, tenemos una senda como país y como sector estatal que no sigue el mismo camino Claro. de... Y en otras cosas ya como que aprendió, qué sé yo, todo el tema de la inseguridad jurídica o la justicia, que prácticamente todos ya asumimos que eso, Sí. como que hay que convivir con eso, hay que sobrevivir a eso. Pero ya no le afecta casi a la gente eso, digo, en términos electorales, en términos... En términos electorales no, porque es difícil ya. Imagínate hacer ya el cálculo de cómo yo le penalizo a este candidato que no viene del Poder Judicial de lo que Claro. está pasando. Ahora, el Poder Judicial todo el sistema de justicia es un desastre Sí, en Paraguay, por ¿verdad? eso. Es un desastre total. Esas reformas vienen con la alternancia. Normalmente Solamente. cuando un sector, cuando los sectores van compitiendo y uno piensa que va a poder perder el poder y la influencia, normalmente genera mecanismos de protección. Fíjate, y esos mecanismos de protección son de proteger las instituciones para que dependan menos de las personas que vienen en el futuro. Y así asume otra fuerza política que piensa lo mismo, no voy a ser eterno, entonces tengo que seguir fortaleciendo el sistema porque Claro, que es lo que nos para estamos dependa, viendo. dependa menos de mi rival. Que es lo que nos estamos viendo. Bueno, mira, José, esto es espectacular, realmente una linda conversación. Quiero entresacar algunas cosas que me ayuden también en eso. Por un lado tenemos, para entender la realidad política en Paraguay, tenemos un partido extremadamente fuerte, sólido, es un partido, como vos decías, del siglo XIX. Va a llegar al 2028 con 80 años. Y ya es el partido desde la última alternancia en América del Sur el que más de seguido gobernó. El más de Bolivia y ahora ¿Qué más va a de perder. seguido? Entonces, Un partido que históricamente, bueno, ha sido bastante líquido, ¿sí? Y es un concepto muy interesante porque tiene la capacidad de adaptar su oferta a lo que entiende la sociedad está requiriendo, digamos. Sí. Y esto puede ser un militar en un momento dado, puede ser un empresario en otro momento, puede ser alguien más joven y renovado en otro momento, puede ser un político más tradicional en otro momento. Así es. Y esto le ha ido bastante bien y además viene con una práctica interna, competitiva, democrática en el sentido de que cada uno trata de ganar su espacio, digamos, que tiene que ver también con una lógica que ocurrió en la dictadura, a diferencia de otras dictaduras donde se politizó la sociedad. Y esto entró, digamos, a todos los niveles, qué sé yo, gremios empresariales, gremios sociales o asociaciones sociales, ese tipo de cosas, a diferencia de lo que ocurrió en otros países durante la dictadura. Eso le dio una fortaleza, una capacidad, una presencia en el 411 seccionales, muy competitivas internamente, y a eso es lo que le llamaste liquidez. Eso pareciera ser que hoy se está solidificando con una corriente interna que ha ganado ya 2 veces, eso nunca había ocurrido anteriormente dentro del Partido Colorado, que es la corriente de Honor Colorado. Sí. Eso le quita liquidez y eso puede ser un problema eventualmente, que incluso se nota cuando ya plantean un candidato muy rápidamente, porque eso puede favorecer incluso una suerte de voto castigo, porque ya puedo comparar con el mismo grupo, digamos, cosa que si ponen algo distinto o lo ponen más adelante, me quita ese voto voto retrospectivo castigo. Sí. Y cuando no hay reelección, el voto se vuelve más siempre prospectivo. Viene todo gente nueva, bueno, tengo que votar de vuelta ahí. Y eso en el marco mencionaba vos de la dinámica de una oposición muy fragmentada, lo que queda, digamos, del Partido Liberal, que es el otro partido ya del siglo anterior, que es el único partido que queda, hoy representa el 15... 2 siglos, sí, del siglo XIX, igual que el Partido Colorado, que hoy el 40% de afinidad tiene y el otro tiene el 15%, Sí. ¿verdad? Pero además tiene un problema institucional muy fuerte. Sí. Y eso lo que hace es que empiecen a aparecer figuras en la oposición más personalistas, digamos, o son personalidades las que empiezan a captar determinado tipo de adherentes, pero que no logran construir, digamos, un partido, una institucionalidad, que también es un fenómeno que se da en otros países, como Colombia, como Perú, como Ecuador, como Chile, como Argentina. Sí. Son fenómenos que están surgiendo, pero que pueden desvanecerse muy rápidamente también. Sí. Digamos, versus, y ahí básicamente la competencia es más de la personalidad. Sí. Versus el Partido Colorado, donde la competencia está en la estructura partidaria. Vos tenés que hacerte fuerte ahí y la propia estructura después te ayuda, que en un país como el nuestro es fundamental. Y todo esto en el marco de una sociedad paraguaya que se empieza a complejizar, por supuesto, en el sentido de que tenemos una clase media creciente, súper urbanizada, súper intercomunicada y ese tipo de cuestiones, que empieza a tener otro tipo de demanda y otro tipo de expectativas. Y eso puede generar también crisis de expectativas, y ahí es la alerta de que los populismos en realidad no se fundan en la clase más pobre, sino en la clase media, insatisfecha, que hay muchos signos que se van notando en Paraguay.
Y acá lo que está ocurriendo también es que en la medida de que se vayan generando más prestaciones sociales, digamos, se vayan universalizándose derechos, bueno, la sociedad quiere que eso se mantenga. Cuestiones como hambre cero, cuestiones como adultos mayores, como Tecoporá, o como Xerogaporá ya implican unos 800, 900 millones de dólares anuales que hay que sostener, porque no sostener va a implicar básicamente una suerte de reacción, que hasta ahora no se ha visto porque se siguen alimentando básicamente. Es una buena noticia también, probablemente porque el país es como muy ordenado en términos macro, cuando vemos en otros lugares donde ya hay un tema de qué hacemos para seguir manteniendo el hospital, o ya que hablamos todavía me deciden nuevos hospitales. Bueno, en esa dinámica un poco vamos a ver lo que se viene en los próximos años, años, a partir de las elecciones municipales, donde ya vamos a ver algo de esta lógica que estamos mencionando, los personalismos versus las estructuras partidarias. Y bueno, básicamente un poco eso, Joseto, vamos a, si quería agregar algo. El pendiente que no pudimos desarrollar mucho es que parte de la democracia es el Estado de Derecho, y ahí estamos con un problema. Bueno, y ahí estamos realmente con algo del tema de justicia, donde realmente esto creo que coincidimos que es un verdadero desastre. Pero también los incentivos no están todavía ahí alineados para que eso para que la alternancia muchas veces quiera que eso se mejore. Pero bueno, ya vamos a tener seguramente otras oportunidades. Gracias por tu tiempo, Joseto. Gracias a ustedes, muy buenas noches.